página 24 de 448. Griegos y persas, Herman Bengtsson, 1965. El mundo mediterráneo en la Edad Antigua 1.4. El pueblo griego tenía dispersión política. Pese a la multiplicidad de sus pueblos, el imperio persa es un cuerpo unificado, regido por la voluntad del gran rey. Cuán distinto es en esto el mundo griego. Hacia 520 a.C., este da la imagen de una gran dispersión. Claro que el ámbito griego se extiende del Egeo hasta España, del sur de Rusia hasta Egipto, pero, aparte de la metrópoli griega, se trata de una expansión esencialmente puntiforme. En todas las costas del Mediterráneo se encuentran asentamientos griegos, pero en la mayor parte de los casos estos asentamientos han de bastarse a sí mismos y les falta cohesión. A donde quiera que miremos, vemos que las abundantes ciudades-estado griegas, las polis, viven sin relacionarse unas con otras. No existe siquiera una gran idea común, ni un sentimiento nacional helénico, que solo empieza a formarse la víspera de las grandes guerras médicas. Sin duda, la flor de la juventud griega de la Hélade y de las colonias se reúne cada 4 años en Olimpia para el Festival de los Juegos Sagrados, y en las listas de los vencedores figuran al lado de los helenos de la metrópoli muchos nombres de griegos del sur de Italia y de Sicilia, pero esto en nada cambia el hecho de la dispersión política. Sin duda, aparte de unos antepasados míticos comunes a todos los helenos, existen otros elementos que constituyen un vínculo espiritual entre los griegos de los más diversos linajes, y este vínculo consiste esencialmente en el mundo panhelénico de los dioses, tal como se despliega en los poemas épicos de Homero. Pero, al lado de los dioses de Homero, aparece la multitud de las figuras divinas locales. Cada ciudad y cada pueblo adora sus propios dioses y, precisamente en la época que nos ocupa, los tiranos se disponen, tanto en Sicilia como en la metrópoli, a prepararles lugares de residencia apropiados en grandiosos templos. Falta también, sobre todo, un idioma literario común. El ático solo pasa a ser lengua literaria en el curso del siglo V. El núcleo del helenismo sigue siendo la metrópoli griega. En esta ocupa Esparta un lugar principal. Con la conquista de la tierra fértil de Mesenia y la reducción de los infelices mesenios a esclavos, Esparta se convierte en el primer estado del Peloponeso, y los jefes políticos espartanos supieron ampliar todavía esta posición, aproximadamente a partir de mediados del siglo VI, por medio de una excelente política de tratados. Desde el año 550 figura Esparta, el estado de los lacedemonios, al frente de la llamada Alianza Peloponésica, organización que comprende casi la totalidad del Peloponeso, aunque con la excepción significativa de Argos. Con Argos está Esparta acérrimamente enemistada. El motivo de la enemistad es la fértil tierra de Cinuria, por la cual aún en los decenios siguientes, batalla de Sepea, en 494, se siguió luchando encarnizadamente. Frente a Esparta y la alianza del Peloponeso, capitaneada por ella, todos los otros estados de la metrópoli solo poseen una importancia secundaria. Entre los estados marítimos, son Atenas, Corinto y Egina los más importantes. Gracias a su posición junto al Istmo, Corinto aventaja a los otros dos y posee en el mar Jónico una serie de colonias que se encuentran en un estado de estrecha dependencia con respecto a su metrópoli. Las más importantes de estas son la rica isla de Corcira, Corfú, y además las ciudades de Dirraquio, Durazzo, y Apolonia. También Potidea, en la península de Calcídica, es una colonia de Corinto. Atenas se encuentra entonces bajo la tiranía de la casa de los Pisístratidas, esto es, de los dos hijos de Pisístrato, Hipias e Hiparco. El padre había puesto los cimientos para la expansión de la potencia marítima ateniense. Durante su gobierno no solo había pasado la isla de Salamina, manzana de la discordia durante muchos años entre Atenas y Megara, definitivamente a poder ateniense, sino que también en los Dardanelos, el estrecho entre Europa y Asia, que los barcos trigueros del Ponto habían de pasar en su ruta hacia Atenas, tenía desde hacía muchos años una base importante, la ciudad de Sigeo,
que se había hecho ya ateniense en tiempos de Solón. El tirano Pisístrato contaba además con valiosas posesiones en la región tracia interior de Tasos. Se trataba de las minas de oro del Pangeo, cuyo producto necesitaba Pisístrato para pagar la soldada a los mercenarios extranjeros. Más tarde, cuando los persas se establecieron en la parte europea del Helesponto y, sobre todo, después de la campaña de Darío contra los escitas, 513 a 512, estas posesiones quedaron incorporadas al dominio político persa. Es posible que la pérdida de estas ricas fuentes de ingresos contribuyera a provocar la caída de la tiranía en Atenas. En la Grecia continental los helenos vivían según sus propias leyes. Todos los estados eran autónomos y no reconocían soberano extranjero alguno. La situación era muy distinta, en cambio, por lo que se refiere a los helenos de Asia Menor. Las ciudades griegas, desde la Propóntide, Mar de Mármara, hasta Licia, estaban allí bajo el dominio de sátrapas persas. Aunque por regla general estos no se inmiscuyeran en la vida particular de aquellas ciudades, lo cierto es que en muchas de ellas habían ayudado a adueñarse del poder a tiranos que solían apoyarse en las armas de los persas. La vida cultural de Jonia no se vio muy afectada por el curso de los acontecimientos políticos. En Mileto vivían aún Anaximandro y Hecateo, el segundo de los cuales se distinguió como geógrafo e historiador, precursor en este dominio de Heródoto, en tanto que en Éfeso encontramos a Heráclito, el Oscuro, y al poeta de versos yámbicos Hiponacte, quien, sin embargo, no pudo permanecer en su ciudad natal y hubo de emigrar a Clazómenas. De Samos procedía Pitágoras, que encontró en la Italia meridional un nuevo campo de actividad para su genio polifacético. Sus realizaciones como matemático figuran en los comienzos de la ciencia matemática griega y, como político, actuó sobre todo en Crotona. Allí sus partidarios se unieron a su alrededor para formar una asociación con sus doctrinas, ante todo con la de la metempsicosis, y con la prohibición de comer carne. Causó entre sus contemporáneos una impresión profunda. Su ideología está íntimamente enlazada con la de los órficos, tendencia religiosa que en aquellos días había ganado muchos adeptos. Reviste particular importancia la caída de la tiranía de Polícrates de Samos, alrededor del año 522. El sátrapa de Sardes, Óretes, había sabido atraer al tirano a territorio de Asia Menor y lo hizo luego asesinar. Después de que hubo gobernado en Samos el escriba privado de Polícrates, Meandro, los persas llevaron a la isla a Silosonte, hermano de Polícrates, quien en calidad de vasallo de aquellos tomó en sus manos las riendas del poder. De esta forma también quedaba Samos incorporada al imperio persa, y se había realizado el primer paso para el dominio del Egeo. Las ciudades griegas del mar Egeo no habían sido afectadas hasta entonces por la expansión de los persas. Pero esto cambió cuando, probablemente en el año 513 a 512 a.C., Darío se armó para su campaña contra los escitas. El objeto de esta expedición, emprendida con un gran despliegue de fuerza y medios, resulta difícil de averiguar. Sin duda, los escitas, partiendo de la región esteparia entre el mar Caspio y el mar de Aral, habían amenazado reiteradamente el flanco norte, abierto, del imperio. Quería, pues, Darío mediante un ataque desde el oeste, desde el Danubio inferior, atacarlos por la espalda. ¿Confundió acaso Darío, como supone Edward Meyer, el Danubio con el Yaxartes, subestimando así considerablemente las enormes distancias? No lo sabemos. Lo único cierto es que la acción, cuidadosamente preparada, fue llevada a cabo como una acción combinada, con participación también de contingentes jónicos. El arquitecto jónico Mandrocles construyó un puente sobre el Bósforo, con lo que, por vez primera, Europa y Asia quedaron unidas una con otra por este puente. El ejército de tierra de Darío avanzó a través de Tracia hacia el Danubio inferior y de aquí, después de la construcción de otro puente, hacia la estepa de Besarabia. Los escitas no se presentaron a la lucha, de modo que, finalmente, los persas se vieron obligados a emprender el camino de regreso.
No es probable que Darío atravesara el Dniester ni los otros grandes ríos del sur de Rusia. Sin embargo, la empresa no constituyó en modo alguno un total fracaso, ya que Tracia perteneció en adelante, como una cabeza de puente europea, al imperio persa, y con ella quedaban incorporadas a Persia las ciudades griegas del Ponto Euxino. El coloso persa había dado un paso más en dirección a la metrópoli griega. También en Occidente surgían oscuras nubes amenazadoras para los griegos. En efecto, los pueblos de Italia entraron en movimiento y además se acentuó la presión política, ante todo la de los etruscos, que no solo dominaban en la Italia superior, sino también en Campania. La rica ciudad comercial de Cuma se habría perdido si no hubiera encontrado en la persona de Aristodemo un general competente que, más adelante, se convirtió en tirano de la ciudad. Sin duda Cumas es solo un ejemplo de los apuros en que se encontraban los griegos del sur de Italia. También las numerosas disensiones interiores creaban dificultades a los helenos en aquella región. Así, por ejemplo, Crotona y Síbaris estaban en violenta oposición y un tratado encontrado recientemente muestra que los sibaritas se habían aliado con los serdayos. ¿Puede verse en estos a los sardos? En todo caso, esta alianza no impidió la ruina y la desaparición de Síbaris, porque ya en el año 511 a 510 cayó a.C. la ciudad, víctima de los ataques de los crotoníatas. Síbaris fue destruida totalmente, y se hizo pasar el curso del Crates sobre sus ruinas. Algunos investigadores italianos creen haber encontrado ahora el lugar de la ciudad desaparecida. También en las ciudades griegas de Sicilia progresa por doquier, a fines del siglo VI, la tiranía. Tal es el caso de Zancle, Himera, Selinunte, Agrigento, Gela, Leontino, Siracusa. En cambio, una de las mayores ciudades griegas de Sicilia, está paralizada por las luchas intestinas de los partidos. Con la fundación de la tiranía de Gela bajo Cleandro y, después del asesinato de este, bajo su hermano Hipócrates, empieza en realidad una nueva era en Sicilia. Hipócrates sometió a los sículos vecinos, así como a las ciudades de Calípolis, Naxos y Leontinos, y venció a las fuerzas de Siracusa, que solo con gran esfuerzo y mediante la cesión de Camarina, pudo conservar aún su independencia. El helenismo occidental, expuesto a la doble presión de los cartagineses y los etruscos, batalla naval de Alalia, en Córcega, alrededor del 540, corría peligro, a consecuencia de su gran dispersión, de caer bajo dominio extranjero. Sin embargo, pese a las contiendas bélicas con los etruscos, la importancia del comercio griego fue y siguió siendo extraordinariamente grande. La calidad de los trabajos de artesanía griegos no tenía par. Esto lo muestran no solo los abundantes hallazgos de vasos en las tumbas etruscas, sino también una pieza singular como la enorme y bella crátera que se ha encontrado en el interior de la actual Francia, en Vix, junto a Châtillon-sur-Seine. Cabe pensar que llegaría allí pasando por Massalia, Marsella, la fundación focea del 600 a.C., aproximadamente, junto a la desembocadura del Ródano. También Spina, cerca de la desembocadura del Po, era un importante puerto de los etruscos que mantenía relaciones con Grecia. Sin embargo, su época de mayor florecimiento solo se sitúa en la segunda mitad del siglo V. Los etruscos fueron un pueblo antiguo que habitó la región de Etruria, actual Toscana, Italia, entre los siglos 8 y 3 a.C. Eran conocidos por su cultura avanzada, su arte, arquitectura y sistema de escritura, y tuvieron una gran influencia en el desarrollo de la antigua Roma. A la gran expansión de la polis griega hasta Egipto, Naucratis, el sur de Rusia y España, responde con igual ritmo la difusión de la civilización y la cultura griegas. La ciencia y la filosofía griegas se encuentran como en la metrópoli, tanto en Jonia como en la Italia meridional, e inclusive pequeñas ciudades sin importancia, como Elea, Velia, cobijan entre sus muros a pensadores importantes, como Zenón de Elea, y sus enseñanzas constituyen, lo mismo que el panteón panhelénico, un patrimonio común de todo el helenismo.
Dividido políticamente en un gran número de ciudades-estado, polis, independientes, el mundo griego no estaba unido, pero forma un macrocosmos intelectual, gracias al genio de sus pensadores y filósofos, en el que los miembros individuales despliegan una vigorosa vida propia. A donde quiera que miremos se manifiesta una vida lozana, en la que se refleja la multiplicidad de la mente griega. Página 29.